Gracias, Eli. Todo el día sufriendo juntos. Eh, Nuestra invitada nos va a acompañar en la última sesión. Entonces, ahorita y la siguiente sesión presentan su propuesta que están trabajando en equipos, que nos va a servir para que vayamos, por ahí vamos a retomar algunos mensajes para el tema de el 30 de abril que vamos a la raza a entregar juguetes y vamos a entrar a piso con las niñas y niños con cáncer y con enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, está excelente que retomemos algunas de sus propuestas para el tema de lo del lunes, el lunes siguiente. Y la última sesión que tendremos a la invitada, estoy esperando, incluso quiero ver si puedo tener dos, ya solo depende de su agenda, ninguna de las dos podía hoy, pero quiero ver si puedo lograr a las dos para que les preguntemos unas cosas y hagamos una dinámica con ellas. Y estamos ya revisando los proyectos y la realidad es que impresionante el tema de los proyectos. Permítanme compartir, Eli, quiero nada más acotar dos puntos para que se los lleven muy claros de cara a las revisiones de sus proyectos, que tengan en cuenta. Entonces, espero que nos podamos ocupar perfectamente bien una hora de trabajo ahorita nada más como para comentarles que tengan en consideración los elementos que vienen en el Classroom de proyectos y dos divisiones o dos direcciones del tema de habilidades o procesos de acuerdo a sus proyectos. Entonces, ahí voy, espérenme, estoy haciendo... Ok, espérenme, ahí está. Gracias. Ok, fíjense, les voy a compartir, voy a retomar que eso viene en la parte de los proyectos, en la sección de proyectos en Classroom, que es lo primero que se libera como para que tengan en consideración algunas recomendaciones para el tema de proyectos. Y ahora que hemos estado ya haciendo las revisiones uno a uno o por grupo o por pareja de los proyectos, les voy a compartir un ejemplo de la preficha que se hace antes de la ficha digital que en su momento les compartí, que se sube o se monta al micrositio nuevo que tenemos de facilitadores, para que recuerden los elementos que tienen que tratar de mirar en el tema de su proyecto, teniendo en cuenta que no es que, si es una idea, una hipótesis, una propuesta o algo que están considerando que se puede desarrollar a futuro, basta con que se tenga bien establecido justamente la idea, la visión, la estructura, como una pequeña metodología o serie de pasos que se realizarán dado el momento. Si es algo que ya se realizó o se está realizando, pues igual tendrá que tener un poco ese antecedente y mirar qué tipo de avance o resultados están teniendo. Lo que a algunos ya les comenté, que me gustó mucho, lo que están haciendo, es que no pierdan de vista que al final de cuentas, es cerrar, o la idea de un proyecto no es en sí un proyecto, no quiero que lo vean como un proyecto nada más, como algo que se tendría que hacer como requisito para terminar, sino que miren la oportunidad de algo, o sea, al final de cuentas, cuando todo lo que hemos hablado, todo lo que han revisado, todo lo que se comenta alrededor de la bendita resiliencia y de facilitar la resiliencia, es que tiene que llegar a la acción en algún momento. Y tiene que llegar a la acción a algo que a ustedes les brinde bienestar y a algo que a ustedes les dé satisfacción y a algo que a ustedes les dé realización y resultados. Por eso forzamos y empujamos mucho la perspectiva de que esa inquietud personal o profesional que ustedes tengan cruzada con todo lo que hemos venido revisando, platicando, escuchando, nos sirva a que tengamos o una semilla o un pequeño fruto o un pequeño tronco de algo que verdaderamente ahorita o a mediano plazo se haga. De nada sirve tener una muy buena intención o mucha información o muchas perspectivas si no lo empujamos a la realización, y por eso es importante que sea ad hoc a algo que a ustedes les guste mucho, a algo que a ustedes les inquiete mucho, a algo que a ustedes verdaderamente les pueda ayudar mucho, para que podamos revisarlo, pulirlo y perfilarlo, y ustedes terminen con esa pequeña semilla, ese pequeño fruto, ese pequeño tronquito que les sea de utilidad. El otro punto es que una vez que se termina, bueno, que lo presentan, que lo tenemos, que lo revisamos, podemos acompañarlos a lo largo de la implementación de lo que estén realizando, como lo hacemos con muchos otros facilitadores que andan por ahí con la asociación, en cuanto a lo que es importante para ellos realizar, porque eso tiene que ver con nuestra perspectiva personal y profesional. Algo que se aplique y que no se quede ahí, porque hablar de aprovechar oportunidades o superar adversidades y desafíos que tengamos tienen que materializarse. Entonces, esta cantaleta es como para que tengan verdaderamente en consideración eso.
yo lo reviso y aparte me apoyo de los diferentes invitados que tuvimos para que en algún momento los podamos revisar. Entonces, eso es interesante porque nos muestran un punto de vista diferente y es lo que les quiero compartir ahorita. Ahorita estamos haciendo como los ajustes y las afinaciones de lo que están proponiendo como proyectos, que insisto, la realidad, lo que he revisado y lo que hemos platicado, me queda claro que es algo que les gusta, me queda claro que es algo que es importante para ustedes, me queda claro la visión que están teniendo de cómo quieren aplicarlo y dentro de eso, no pierdan de vista que es muy recomendable que recuerden los 10 indicadores que los propusimos desde el principio para que se pregunten constantemente sobre su proyecto, ¿no? Por ejemplo, y son estos que están en esta ficha y que tienen que estar también en la sección de proyectos en el Classroom, en donde está la parte de la pestañita de proyectos de acreditación, ahí viene también la ficha como para que tengan el mapa. Está la parte de innovación, la parte de originalidad, la parte de calidad, la parte de aplicabilidad, la parte de utilidad, la parte de viabilidad, que se considere un marco de desarrollo humano e institucional, la parte de responsabilidad social y por supuesto una línea o un eje que cruce sobre resiliencia. Eli les compartió y estuvo platicando con algunos de ustedes que también me encantó cuando lo estábamos comentando, que no era que forzosamente fuera algo que tuviera que ver con el tema de resiliencia, sino algo que permita generar condiciones de crecimiento, que permita navegar situaciones que se tengan que atender y que a la postre pues implique una oportunidad de un proceso resiliente a largo plazo y que tenga una visión clara de cómo se puede relacionar, pero no que forzosamente tenga que ver con eso, ¿no? Y proyectos también en la plataforma tienen y en el micrositio de facilitador hay muchos ejemplos de los proyectos que van proponiendo en las diferentes generaciones y todos tocan diferentes áreas. Y buscan o consolidar algo o desarrollar o innovar en algo o aportar algo, pero todo tiene que ser algo que les guste y que tenga crecimiento y sea un proceso sostenible a futuro. Entonces, eso es como ejes importantes. De los indicadores que quiero que tengan muy, muy en cuenta es solo retomarlo, ¿no? O sea, la parte de innovación es de qué forma lo que ustedes están proponiendo establece condiciones que presenten algo novedoso respecto a lo que se había tratado antes. Al final de cuentas, todo lo que tenga que ver con la oportunidad de construir un proceso, una estructura o un desarrollo resiliente, en algún momento tendrá que dar fruto a cosas nuevas. Y esta oportunidad de innovación es simple y sencillamente preguntarme concretamente qué de lo que yo estoy mirando y de qué forma puede aplicar y presentar algo nuevo a la mirada con la que se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, tengo muy presente ahorita el proyecto de FER, de esta socioeducación orientada, acompañada al tema de autocuidado en la perspectiva de diabetes, y que esta idea, ¿no? O sea, busca innovar a partir de gestionar un autocuidado emocional en su entorno para que se pueda mirar la enfermedad crónico-degenerativa de forma diferente, ¿no? Entonces, busca aportar perspectivas que no se habían considerado en donde está él. A lo mejor en otros escenarios sí, pero para él esa es una forma en la que trata de incentivar dos disparadores diferentes que innoven algo nuevo o que propongan algo nuevo que no forzosamente se haya considerado antes. Para la resiliencia, por naturaleza, en algún momento se tiene que presentar algo nuevo, tiene que aprenderse y gestionarse algo nuevo, entonces a eso se referirá innovación. En el tema de originalidad, ya estaría muy centrado al tema de eso nuevo que se propone o esos elementos que se proponen, de qué manera llevan su sello de ustedes o de qué manera están presentando y respetando algo que sea exclusivo con una mirada, con una adecuación suya, que pueda brindar esta perspectiva tanto de la autoría como de la mejora o de la propuesta o del análisis, pero que ya esté centrado totalmente en ustedes, en lo que para ustedes es importante, en lo que ustedes están observando y que está marcando una diferencia a otras propuestas iguales, no tendrán que ser similares, sino incluso iguales, pero que con su mirada tiene un vértice diferente. Eso sería la diferencia entre innovación y originalidad. Innovación hacia propuestas nuevas o elementos nuevos que no se hayan considerado en lo general antes, y originalidad a que lleve su sello, su autoría, sus condiciones, aún en situaciones o consideraciones iguales. El punto de calidad es que tiene que tener, recuerden mucho que tiene que mirarse un proceso sostenible y sustentable, que para el tema de desarrollo humano sostenible y sustentable será que se tenga claro dónde se inicia,
cuál es el circuito o el recorrido de lo que yo estoy proponiendo y cómo evalúo que se cumpla con lo que estoy proponiendo, cómo evalúo la ruta que yo propuse, si voy a dar un curso, si voy a hacer un contenido, si voy a hacer un audio, si voy a hacer un programa, si voy a hacer, no sé, un contrato, un servicio, cómo, dónde inicia, cómo es el recorrido, cómo termina y cómo me encargo de asegurarme que se vayan cumpliendo los puntos que estoy estableciendo y qué voy a hacer en caso de que algo no se cumpla como yo lo estoy mirando. Acuérdense que es incluso esto se tendrá que mirar solo en la idea, no es que lo implementen, pero incluso en la idea tiene que tenerse claro, ok, quiero establecer un programa, hoy, porque lo tengo presente y creo que es amable, voy a agarrar el de Fer, pero a lo mejor voy a implementar un programa de autocuidado y mis bases o mis puntos de evaluación de calidad van a ser, una, asegurarme que se entienda el programa en sí y que sea recibido, lo que se entiende. Dos, que se asegure la implementación con los mínimos necesarios que estoy considerando. Y a lo mejor tres, que se evalúe, que se hable adecuadamente de los términos y oportunidades de autocuidado que le estoy gestionando. O sea, ¿dónde pondré paradas para evaluar que cumple con un sistema que se autoevalúa para ver que no fue nada más lanzar algo así y se quedó ahí, ¿no? Entonces, este punto de calidad es importante en ese sentido. Aplicabilidad, a diferencia de viabilidad, porque aquí están los tres, aplicabilidad, utilidad y viabilidad. En el caso de aplicabilidad, identificar, eso va a ser más interno, identificar que tenemos o las condiciones o los conocimientos o los recursos o los mecanismos que nos permitan realizarlo. Y que si no los tengo, ¿qué me faltaría? ¿Dónde los consigo? ¿Y cómo lo voy a tener en cuenta? Viabilidad, a diferencia de aplicabilidad, viabilidad va a estar centrado en que además las condiciones en donde o con quien queremos trabajar permitan la implementación de las etapas o de las consideraciones o de los elementos. Esa sería la diferencia a grosso modo de aplicabilidad y viabilidad. Aplicabilidad, evaluar que verdaderamente yo estoy en condiciones de realizarlo, porque a lo mejor puedo proponer algo súper fregón, pero no tengo las condiciones para aplicarlo, también tengo que preguntarme eso, y viabilidad, que además las condiciones a donde lo voy a trabajar existan y también evaluar qué se necesita para que sea viable. Y utilidad es que responda y atienda muy concretamente a una necesidad, una oportunidad o un problema dado. O sea, yo tengo que identificar que sea útil lo que yo estoy proponiendo. Útil, o sea, aquí no es útil nada más para mí, sino útil a que atienda algo, a que solucione algo o a que ayude a mejorar algo. Entonces, esas serán las diferencias entre aplicabilidad, utilidad y viabilidad que están en el eje de lo sostenible junto con calidad, pero ya más específico. Aplicabilidad a que yo te vea qué necesito para llevarlo a cabo, cómo me aseguraré de tener los elementos necesarios para aplicarlo, viable que me asegure también de tener las negociaciones, los espacios, las condiciones, los presupuestos externos, etcétera, y útil que atienda algo. A veces es bueno empezar con nuestra pregunta de investigación, si fuera el caso, nuestra pregunta de realización, o nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra hipótesis, como quieran llamarlo, pero a veces es importante tener claro no solo lo que yo quiero dar, porque eso es importante y pasa mucho en temas de desarrollo humano. A veces me concentro demasiado en lo que yo quiero dar, o sea, yo estoy segura de que esto que traigo yo en la cabeza es importante que la gente lo conozca, pero no estoy considerando que más que eso, lo verdaderamente importante es que sea útil y que atienda a algo específico, que solucione algo específico o que mejore algo específico y ya lo combino. Entonces, tengan en consideración estos tres elementos y los últimos tres bloques que empujan, que es desarrollo humano institucional o institucional, responsabilidad social y resiliencia, que ya lo comentaba en lo general, desarrollo humano e institucional, la idea es que concretamente nos permita sumar a lo que ya exista desde nuestra perspectiva hacia un desarrollo humano e institucional sostenible. A lo mejor lo quiero hacer solo con una persona, pues va en el sentido de desarrollo humano, literal de la humanidad, o a tratar de aportar algo, por ejemplo, en el caso de Fer, a las personas que viven diabetes, que a lo mejor no tienen un cuadro de autocuidado y que suma la propuesta a considerar elementos sostenibles de acompañamiento del tema de la enfermedad, y también institucional porque a lo mejor lo que yo estoy proponiendo puede servir de algún tipo de elemento que refuerce
lo que están haciendo diferentes instituciones, desde la familia, desde una comunidad, desde un hospital, etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos puntos. En el tema de responsabilidad social, que está muy relacionado con el módulo 5 y con el módulo 3, no podemos perder de vista que por eso está eso, esos módulos ahí, porque en algún momento lo platicábamos entre las sesiones, pero no podemos perder de vista que mi realidad a la que yo estoy sujeta y sujeto está limitada a un amplio contexto de escenarios y situaciones que directamente o transversalmente pueden impactar lo que pasa con lo que yo quiero proponer. Y eso es importante. Entonces, una mirada de responsabilidad social que procure tener en consideración cuál es el marco que está viviendo la sociedad en lo general de forma transversal y también cuáles son los objetivos hacia donde se impulsa el tema del desarrollo sostenible de la gente con cierta mirada de responsabilidad social, es clave para tratar de vincularlo. No que cumpla con algo en sí concreto, sino que se relacione con algo que es importante para la gente en general o para la humanidad en general, ¿no? Y como recomendación en el tema de responsabilidad social, cruzando el módulo 3 y el módulo 5, a veces podemos mirar los objetivos de desarrollo sostenible, esta Agenda 2030, objetivos locales de desarrollo, no para que esté totalmente relacionado, pero para que de alguna forma también lo tengamos vinculado, por si nos interesa, por tener esa participación, aunque no fuera directa, de un tema de desarrollo humano amplio. Y si fuera directo, pues también de que se empalme con otras actividades, otras organizaciones, otras instituciones que estén trabajando algo similar a lo que yo quiero. La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible cubre casi todos los espectros de desarrollo personal, individual, social, colectivo y organizacional, gubernamental de todo el mundo. Entonces, uno de los objetivos de una u otra manera estoy casi seguro que se vincularía con su propuesta, sea cual sea. El tema de diabetes con el tema de acceso a la salud, el tema de las mujeres emprendedoras que trae Lidia, por ejemplo, etcétera. O sea, todos estos temas se vinculan de una u otra forma y es importante que ustedes tengan claro cómo lo vinculan y hagan un apartado para que lo relacionen. Y la oportunidad de resiliencia, insisto, no es que se base totalmente en resiliencia, sino que al final de cuentas se establezca una pequeña columna vertebral o pequeños filamentos que se relacionen, que busque asegurarnos que sea un proceso a largo plazo que ayude a mejorar condiciones que puedan ser precarias ahorita o vulnerables, o que ayude a aprovechar oportunidades que se estén presentando. Entonces, eso es para que lo tengan en consideración. Adicional, en lo que están viendo ahorita, de acuerdo al área temática y los rubros donde nosotros metemos los proyectos que ustedes presentan y los programas que ustedes presentan, se busca hacer una distinción específica a modo de mención honoraria respecto a lo que están proponiendo, si considera muy bien estos puntos, no que los desarrollen, pero que al menos los vinculen y los tengan claros. Y eso es adicional al tema de justamente los documentos que se entregan, ¿no? Y otro elemento que quiero que tengan en cuenta, solo para recapitularlo, es que adicional hacemos 4 bloques de recomendaciones. El tema de cómo miramos que ustedes se apropian de su proyecto y lo convierten o tienen una tasa de conversión. Esto es, cómo identificamos que lo que nos estás presentando verdaderamente está siendo significativo para ti, y determinantemente sí está la pregunta de cómo eso te va a ayudar a ti para algo. O sea, esa es una mirada que sí, dentro de las propuestas que nos estén haciendo, que a algunos de ustedes ya les hice, tiene que quedarte claro no nada más la buena intención, sino la buena intención relacionada con esta satisfacción y bienestar tuyo. La otra mirada más específica todavía más es qué beneficios una idea que pueda ser poderosa para ti o que resuelva alguna situación que te interesa o que sea atractivo para ti, qué beneficios sí son claros que aportan al desarrollo de tu persona y o a tu desarrollo profesional. ¿Cómo te asegurarás de que lo que estás planteando en el proyecto en algún momento se materialice desde esta parte sostenible, rentable y crecimiento? Y insisto mucho en la parte de innovación y diferenciación y generar valor como liderazgo, porque al final de cuentas esa es una mirada que necesitamos tener cuando nosotros y nosotras vamos a facilitar. Son 4 bloques que así sea plantar 1000 árboles, así sea un acompañamiento con canoterapia, así sea autocuidado con diabetes, así sea hacer un mantra todos los viernes durante un año,
tiene que quedarte muy claro esa diferenciación respecto a convertir una idea en un proyecto que sea útil a largo plazo para ti, y nos interesan las preguntas. O sea, a nosotros y personalmente a mí, antes de que lo vea con los otros especialistas, me interesa hacerte preguntas que terminen de afinar de qué forma lo que a ti te mueve ahorita como proyecto va a sumar con tu resiliencia. O sea, al final de cuentas es cómo va a sumar con la resiliencia que tú tienes materializada. En algún momento tu misma resiliencia tendrá que evocarse en una realización de algo, porque si no, está en un proceso de continuidad de aprendizaje, está en todo menos en que se generen condiciones de aprendizaje nuevo, ¿no? Entonces, estos son, lo tienen en el tema del Classroom, en la parte de proyectos, pero esta sección son preguntas que voy a terminar de afinar, que ya les hice algunas a algunos de ustedes, y estos son elementos que es importante que tengan claro, incluso aunque sea en la propuesta o en la idea. Incluso en el Word inicial, en donde van como jugando un poco como para que traten de trazar y tirar lápiz, juega con estos elementos. Entonces, ahorita que ya vamos a perfilar el tema de que su proyecto sea una idea que pueda ser materializable en algún momento, o que sea algo que pueda ser motivante en algún momento para ti, si no es que se retome ahorita, son preguntas e indicadores que vamos a tener en cuenta. Entonces, no sé qué preguntas o comentarios tendrán ahorita de lo que les acabo de compartir. Ya lo estoy revisando con ustedes y estoy muy feliz. En serio, el último con el que platiqué fue contigo, justo Fer, y la realidad, o sea, me encanta. Obviamente, yo les decía ya en el cara a cara que mi trabajo es empujar un poco el aprovechar esa conversión de cuestionar algo que tú puedas materializar. A mí me interesan tres cosas: que esto sume con tu resiliencia ahorita o en algún momento del tiempo, porque es importante para ti, y que en algún momento represente esa satisfacción y o esa materialización de bienestar en tu persona. Eso va a permitir que tú puedas vincularlo con lo que en sí es tu idea, ¿no? Entonces, ya les hice algunas preguntas. Tengo ahorita muy claro el de Fer porque lo estuve revisando todavía, me puse a investigar algunos proyectos que existen, me encantó cómo vinculó lo de autocuidado y fue el último con el que platiqué. Y creo que, y se lo dije a Fernando ese día, o sea, no lo miren que la oportunidad del proyecto no es algo como para presentar y ya, sino que sea algo que genere una semilla para algo importante para ti, o que sea una pequeña raíz, o que sea un pequeño tronco, en donde tú por ti misma o tú mismo materialices algo que te genere esa oportunidad de agarrarte de él para superar alguna situación que estés pasando, o para capitalizar algo en lo que tú consideres que te puede permitir crecer a lo largo de diferentes subvalles y crestas que podamos ir teniendo en nuestro desarrollo personal y profesional. E insisto, esto es una estructura de cómo se apalanca un proceso de algo que pueda ser muy emotivo y muy afectivo para ustedes, ¿vale? Entonces, ya tengo algunas preguntas mejoradas, por ejemplo, para Fernando, para Lidia, para Otilia. Hay que ir revisando lo que ustedes consideran de eso, pero tengo que decirles que también sí me encantó mucho lo que hemos ido platicando, y que la idea es que ahorita con estas preguntas y estas sesiones que tenemos termine de afinarse. Que le pierdan el terror solo es como la idea, y que en la idea se pregunten estas cosas que les comenté ahorita para que podamos dejarlas ahí perfiladas, y que a mí nada me gustará mucho más que realmente esto se materialice en algo importante para ustedes, ¿no? O sea, todo lo visto, todo lo platicado, porque eso es lo que a lo largo del tiempo nos va diciendo la oportunidad de la resiliencia. Poner ideas en la mesa muchos, tratar de ayudar y cambiar el mundo todos, gestionar oportunidades y dar la mano cuando la situación está adversa todos, materializarlo casi nadie. Entonces, eso es importante para ustedes y también es importante para nosotros, y por eso es facilitar. Entonces, perfecto. ¿Dudas? Si tienen dudas de los puntos que les dije ahorita, ¿ninguna? ¿Quieren que los vuelva a mostrar y me dicen? Porque quiero hacer un último, este es un punto, y con calma para que me puedan hacer las preguntas y yo se las voy dando por el proyecto como lo estamos revisando. Aquí están estos. Y quiero hacer una última diferenciación que creo que puede ayudar todavía más a perfilar mejor lo que están planeando como proyectos que en sí mismos ya son muy buenos, que es esto. Esperen. Ajá. Solo quiero que tengan una pequeña consideración como para reforzar un poco lo que están terminando de ver entre las estructuras del 5 y el 6 y los micrositios que van a tener. Independientemente de la perspectiva de línea que tomen, hacia, como lo vieron en su momento con Elizabeth, hacia la construcción o de una definición o de una idea que pueda abrazar el concepto, o de algo que se relacione con ustedes,
generalmente nos vamos a encontrar con tres escenarios, con el tema de vincular la oportunidad de resiliencia como un proceso y una estructura que enmarca, en medio un núcleo, una fuerza que puede ser esta habilidad que empuja fuerza, amor y razón, que podría ser una especie de capacidad que acompaña la estructura, y una serie de atributos que se le puedan ir relacionando alrededor. Como casi cualquier concepto o área de desarrollo humano personal, cumple con esta triada que en algún momento Aristóteles decía que era la triada del conocimiento o la triada de la construcción del conocimiento. El proceso, que es entender que hay estructuras que tienen que apalancarse, el núcleo, que es esa parte núcleo lógico emocional, que puede ser una especie de capacidad y de intención o motivación, y los filamentos que están alrededor, que de repente juegan una especie pues de habilidades o de categorías o de valores o de indicadores que se relacionan con esta construcción. Todas son válidas. Yo creo que algo que hemos dicho, todo es válido. Lo importante es que a ustedes les quede claro que tiene que existir la combinación de los tres para que algo sea sostenible. Y que en muchas ocasiones cuando hablamos de que lo vean como proceso, es que el proceso va a englobar las otras dos. Y que si nos quedamos solo con esta intencionalidad, esta capacidad, esta alma, esta esperanza, este algo del ser humano, por sí mismo va a ser potente y poderoso, pero en algún momento se cansará y necesita una estructura, un proceso que le ayude a mejorarse constantemente, y necesita otros elementos que sean intercambiables para acuerdo a la situación que esté viviendo. Quería compartirles un poco esto que son miradas de lo históricamente que se han tenido, pero desde verlo como el proceso, desde verlo como la idea, desde verlo como los filamentos, pero para ustedes es importante que recuerden que por eso insistimos en el tema de proceso, porque quiero que tengan en cuenta y que recuerden que fue algo que dijimos hasta el cansancio, que al final de cuentas es dinámico, es vivo, es como el lenguaje. Por eso todavía está como esta oportunidad de adscribirlo o de que se lo suscriban hacia una línea de dónde tendríamos que adscribirlo de acuerdo a que el tema de resiliencia, y por eso pues se agarrará hacia el tema de medicina, o se agarrará hacia el tema de la filogenética, o se agarrará el tema de la ingeniería, o lo agarrarán los sociales, o lo agarrarán los lingüistas, o lo agarrarán los psicólogos, pero en medio de eso, por eso la oportunidad de facilitarnos tendrá que recordar que es un proceso vivo, y que en ese proceso vivo habrá muchos pequeños núcleos que puedan ser estas intencionalidades que nos motivan, y que donde es que mi resiliencia permite que no me venza, ok, pero eso es como la pequeña llama que necesita tener la estufa para poder sostenerse a largo tiempo. Lo que no quiero que pierdan de vista es que es vivo y dinámico, y que generalmente es cíclico, o sea, cíclico en la oportunidad de que va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, como la vida misma, como la oportunidad de tener recursos, o como los desafíos a los que nos enfrentemos, o las oportunidades que se presenten. Y que a lo largo de eso, lo que nos interesará entender del proceso es que siempre va a haber una oportunidad de paraditas que son los puntos de resistencia. Resistir, el aprovechar oportunidades, resistir las adversidades, aprender y elaborar qué otra cosa puedo cambiar y volver a construir. Y generalmente, incluso lo pudieron ver mucho, es incluso un tema cultural. Los estadounidenses hablan mucho de adaptarse, los europeos hablan mucho de apropiarse, los latinos hablan mucho de la esperanza de los dos, pero es un proceso vivo. Entonces, yo les sugeriría que para que terminen de afinar mejor hacia dónde está estableciéndose su meta con su proyecto, no pierdan de vista que es un proceso vivo que representará o presentará resistencias, y que nuestro trabajo de facilitar es aprovechar esas resistencias. O por lo adverso, o por resistir y aguantar, o por no querer adoptar, o por no querer mirar, o por no querer cambiar, pero veámoslo en lo general, que va a haber muchas resistencias. Yo los vería como paraditas. Si vemos el proceso del estrés, el proceso del duelo, el proceso de los subes y baja, cada punto de estos es una parada, es un piso, es un escalón de resistencia. Y lo que significa es que si las fuerzas se están tratando de equilibrar para generar nuevos aprendizajes, o no caer más, o para subir más y poner un nuevo escalón. O sea, eso es natural en casi cualquier ciclo que habla del desarrollo humano. Entonces, estas resistencias en muchas ocasiones las podemos trabajar mejor de acuerdo a lo que queramos desarrollar en ellas, o capacidades o habilidades, o procesos de apropiación o procesos de adaptación. En alguna ocasión yo les platicaba y trataba de diferenciarles que
el proceso de resiliencia en sí implica todo esto porque es dinámico. Entonces, implica no luchar con la resistencia, sino aprovecharla a favor. Implica que habrá momentos en los que nos tenemos que adaptar, pero que esa adaptación tendrá que tener un aprendizaje, porque incluso la adaptación se cansa. Y que en algún momento apropiarse tendrá que establecerse nuevas condiciones y entender que de nuevo va a volver a presentarse otra crisis o de nuevo va a presentarse otra oportunidad. Lo que quiero que miren con esto es, en lo que están proponiendo, no pierdan de vista que su proceso, que su definición, que su concepto tendrá que ayudar de forma dinámica a pensar incluso qué más puede presentarse cuando yo ya lo implemente, qué otras oportunidades se pueden dar, qué otras adversidades se pueden presentar, qué otros escaloncitos de resistencia pueden presentarse cuando ya lo está implementando o cuando lo quiera implementar. Y eso va a permitir que incluso puedan tener una mirada más crítica a tratar de ver, es que a lo mejor me tengo que concentrar en que se adapten primero muy bien y ya después los hago que puedan apropiarse. O a lo mejor tengo que asegurarme primero de que se afiancen y resistan adecuadamente y ya después pensaré en otra cosa. El punto es que incluso nuestro proyecto tiene que ayudarnos a eso. Si tomara el caso del ejemplo de Fer, como para redondear esto, a lo mejor Fer con lo que se va a enfrentar ahorita pensáramos con la población que no forzosamente habla de un autocuidado en su historia de vida, pues es con una resistencia. Ellos están, hay una resistencia de no vencerse a la enfermedad y también hay una resistencia de adaptar o de apropiar otras formas de atender la enfermedad. Y entonces, antes de a lo mejor yo encargarme de ayudarlos a que crezcan y tengan otro estilo de vida, me tendría que concentrar en que el estilo de vida actual sea sano y de autocuidado. Y creo que Fernando tiene muy claro eso, o sea, tiene muy claro los niveles de resistencia y tiene muy claro que quiere ayudarlos a que adapten y se adopten mejor a las condiciones que ya tienen y que probablemente en el futuro puedan apropiar nuevas. Pero eso es parte del proceso. Y en algún momento el ciclo completo sería hasta que ya vivan de forma diferente la manera de la enfermedad, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es como importante para que lo tengan en cuenta, porque son de los puntos que voy a reforzar en las preguntas y que voy a tratar de mirar cuando veamos sus proyectos. ¿Listo? Entonces vamos con preguntas como para redondear. Lidia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lidia. Tengo una gran duda. Yo A lo tengo otra. Ah, a lo largo de todo este aprendizaje, no me ha quedado muy claro, no he aterrizado la idea de la especialidad dentro de la resiliencia. He visto las generalidades de la resiliencia y en todos los cursos he visto las particularidades en los sábados. He uh-huh. visto las particularidades de la resiliencia. Pero ahora bien, ¿cómo puedo yo saber en qué soy especialista? ¿En qué se me da más en qué se me facilita más la resiliencia? Porque siento yo que hablar de resiliencia es un universo. Y sí, hemos visto aquí las bases, pero aterrizarlo dentro de para decir, voy a llevar realmente un acompañamiento, al menos en mi caso y por mi formación académica, me resulta, por ejemplo, me llamaba mucho la atención lo de Gamán, porque venía muy espiritual, porque venía desde muy adentro para ser un guerrero, venía la preparación para toda la fortaleza de decir, soy una roca y formarte en esa roca, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy quebrada y busco a alguien quebrado, pues a lo mejor nos vamos a quebrar más los dos. Es lo que yo a veces creo, porque en mi caso, pues pasamos situaciones personales o de vivencia o de salud o simplemente el encierro, ¿no? A mí al menos yo no puedo hablar en plural, pero al menos a mí me distorsionó toda mi vida y me la cambió así de tajo, ¿no? Así como lo que me pasó con el accidente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo yo saber o cómo puedo yo orientar la resiliencia más adelante para ser especialista en resiliencia porque estoy viendo los cursos en la página, en educación, organizacional, y vienen en la fortaleza como los primeros ponentes. Entonces, ¿yo en dónde encajo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo yo sé en qué soy buena dentro de la generalidad de la resiliencia? O sea, bueno, sí lo sé, pero ¿cómo me especializo? Es a lo que yo quiero llegar. Ok, es una pregunta muy buena. Ahorita la redondeamos. Fabi, Gracias. que ya, ajá, justo. Fabs. Perdón, yo tengo como
una preocupación similar, porque para mí la resiliencia implica muchos aspectos y bueno, ya lo hemos visto aquí. Ser facilitador de resiliencia se me hace una tarea bastante grande. O sea, ¿cómo logras tú decir yo soy facilitador de resiliencia? A mí, en mi experiencia personal, desde hace 15 años que o no sé cuánto que escuché o que tuve el primer libro en mis manos hasta hoy, me ha tomado mucho y yo creo, podrán decir lo contrario, yo sigo creyendo que yo sí soy una persona resiliente y creo que en México hay mucha gente resiliente. Sin embargo, llegar a ese punto te toma años y mucha dedicación y poner las piezas juntas. Pero ¿cómo tú le facilitas el poner todas esas piezas juntas a una persona o a una comunidad? O sea, a eso vine yo aquí, yo sigo sin entender. ¿Cómo? Es que es muy bueno, fíjense, es que, a ver, es que ustedes están buscando, y creo que es muy bueno, y creo que las preguntas que están implementando son las correctas, y el grado de la inquietud respecto, incluso el primer punto que establecimos desde el principio es que nosotros no le vamos a gestionar nada a nadie. En muchas ocasiones, esa es la primera gran barrera que se rompe porque lo miramos desde nosotros a tratar de gestionarle algo al otro. Y el primer punto que tenemos que creo que es el pilar que tenemos que estar mirando definitivamente es que como yo no lo voy a gestionar hacia el otro, entonces me trataré de encargar de identificar de qué manera le facilito condiciones o una mirada o un proceso, una estructura que enriquezca o fortalezca la situación que está viviendo. El punto importante es que cuando nos acercamos, y creo que al final de cuentas va muy hacia allá, cuando nos acercamos al tema de hablar de resiliencia, lo vemos con todo lo que se le deposita alrededor. Y en muchas ocasiones le depositamos alrededor que fuera una especie de rasgo característico y diferenciado que tenemos la oportunidad de entregarle a otra persona. Entonces, por un lado, si tratamos de, que al final de cuentas es lo que trata de agrupar todo esto, es si tratamos de mirar responsablemente que incluso hablar de resiliencia con el otro va más allá de mi persona, estoy estableciendo condiciones que me permiten identificar que va más allá de mi persona y que al ir más allá de mi persona me saca incluso de la ecuación de yo ser quien le dé algo, pero sí me permite a mí evaluar a partir del otro cómo yo sí puedo tratar de mirar otras condiciones que a él le permitan fortalecer los procesos que está viviendo. Ese es un punto súper fino y súper fino y que en muchas ocasiones lo hemos redialogado y que al final de cuentas lo que tenemos que tratar de lograr ahorita es que incluso en la manera en la que yo trato de aplicar la forma en la que yo voy tomando, cómo puedo ayudarle a alguien a entender y superar su adversidad o aprovechar estas oportunidades, es justamente algo que se puede enriquecer más de manera estructurada, amable con la emoción, pero centrado en la posibilidad de mirar otras cosas que no está considerando. Ahora, eso como una parte. Va a llevar estos elementos que son inquietantes, porque eso es lo maravilloso y lo conflictivo de la palabra. Llega y llega en muchas ocasiones, y por eso se los decía, es potente la palabra porque llega a llenar vacíos. Y llega a llenar vacíos de la gente que se encarga de acompañar a los demás. Entonces, el primer punto y el primer elemento que tenemos que tratar de recordar es, yo estoy totalmente de acuerdo con Fabs, o sea, todas y todos lo somos, claro que sí, no todas y todos lo somos de la misma forma ni de la forma consciente. Y cuando yo tengo la oportunidad de facilitar, a lo mejor empiezo a facilitar incluso desde las preguntas que me estoy haciendo yo, pero tratando de ser súper cuidadoso con no tratar de verlo y ponerlo desde mi perspectiva, que eso es algo de los elementos que hay que tratar de mirar consistentemente. Entonces, ahí para vincularlo con lo de Lidia. Definitivamente, como dice Fabiola, incluso el primer rasgo de responsabilidad que se tiene es, a mí me queda claro que todas y todos lo somos, y a mí me queda claro que tengo que seguirme haciendo de recursos y preguntas para ver la mejor forma de facilitarlo. Ahora, el punto de facilitarlo es vincular aquella formación, experiencia o visión asistencial incluso que yo pueda tener para tratar de dotarlo de ciertos recursos que me permita hacerlo sostenible en el tiempo, mejorable en el tiempo, amable en el tiempo y cuidadoso en el tiempo, que eso es permanente. Voy a ponerles, ahorita pongo un caso, y de ahí me voy con el tema de Lidia, que se compagina perfectamente. ¿Y cómo me especializo en? Es que la realidad es que por eso el elemento troncal es facilitar.
y facilitar vinculado con lo que para mí pueda ir teniendo ya atributos especializados en lo que yo quiero hacer. Piensen en este caso, en el tema de Lidia, por ejemplo, hacia el tema de las mujeres, es que entonces se está tratando de evaluar consistentemente o plantear más preguntas sobre cómo yo creo mecanismos que le permitan con mayor frecuencia establecer oportunidades para superar adversidades o aprovechar oportunidades a las mujeres. ¿Y dónde se diferencia de lo demás? Donde la mirada de facilitar tenga dos elementos que sean consistentes y diferenciadores con los demás, que genuinamente sean sostenibles, porque eso es lo que sumaría a la resiliencia, que sea sostenible, que verdaderamente sea sostenible y realizable. Y eso es lo que se miraría. Y por el otro lado, que sea amable y humanizante, que juegue con las dos perspectivas que puedan ir vinculándose con todo lo que hemos visto. Y eso me llevará a tratar de mirar que facilitar tendrá que ser responsable desde la perspectiva de que tengo que buscar asegurar esas dos intenciones. Ahora, ¿por qué muy marcado y muy empujado desde esa perspectiva? Porque tendría que sumar, o sea, véanlo como la oportunidad de que todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos discutido, tiene que llevarme a replantearme nuevas preguntas, que si no me replanteo nuevas preguntas, que me proponga nuevas oportunidades de acompañar y facilitar, no estoy generando un aprendizaje nuevo o una experiencia nueva o una experiencia centrada en el otro. Y una persona o una organización que procura ir siendo sostenible en su capacidad de resiliencia a largo plazo, es que va mirando eso. Y no toda la gente verdaderamente empuja esto. O sea, eso es lo que empieza a diferenciar. Ahora, es muy responsable lo que dice Fabiola respecto al tema de, claro, es un proceso a largo plazo. Por eso la palabra incluso es facilitar, porque es facilitar con base en la tasa de verdaderamente acompañar a que sí sea realizable o la satisfacción o la seguridad o el desarrollo de la gente. Contrario a que en los otros escenarios no lo es. Y eso es lo que tendrá que buscar la resiliencia, que busquemos que sea sostenible, amable, humanizado, pero que sea hacia largo plazo, que sea sostenible, que genere condiciones de aprendizaje nuevo y que nuestra mirada, ya vinculada con lo que para ustedes es importante, busque asegurar esas intenciones, busque asegurar este acompañamiento, busque asegurar esta otra mirada, busque respetarle a la persona que nos estamos centrando en ellos e incluso busque salirse de mi persona para que podamos asegurarnos de estructurar algo sostenible a largo plazo. Y a partir de ahí, sí les puedo asegurar que sí tenemos una perspectiva diferente de mirarlo. Porque si nos vamos a la otra parte, es probable que yo cumpla con el tema, que cumpla con el área, que cumpla con el acompañamiento, pero mi mirada tendrá que ser más exigente respecto y cómo me aseguro de acompañarlo incluso en que vea cosas que no está viendo y además que no pierda el tacto de humanizar su desarrollo. Y ahí es donde empieza la especialidad de nosotros. Ahora, esto es súper fino y súper amable y también súper cuidadoso porque además lo están promoviendo desde ustedes. Y eso es importante porque incluso nace desde la perspectiva de lo que para mí es importante y nace desde la perspectiva de mis convicciones. Pero a lo que a ti es importante y a tus convicciones necesitamos darle una estructura. Ahora, muy claro y muy concreto, Cyrulnik y esta Luthar, las dos referencias globales de los dos temas en inglés y en español, bueno, y en francés, tienen muy claro la perspectiva de, tiene que ser una estructura de que se facilite al otro. Y que todas y todos lo tenemos, pero que es una mirada que no tiene otra persona. Por eso les decía, o sea, viene la otra perspectiva. Todas y todos lo somos, por supuesto, pero el que todas y todos lo hacemos no nos da derecho a tratar de trasladar, a olvidar que la forma en la que la vive la persona de enfrente de mí es diferente y que trataré yo de gestionar una manera amable de ayudarle a lograr las cosas, aun cuando no sea vinculante conmigo. Y tengo que decirles esta parte también importante como para cerrarlo. El tema de resiliencia no es la oportunidad de decir yo te salvé, porque también en muchas ocasiones, si lo vemos ya a nivel personal, a nivel muy, muy personal, en muchas ocasiones, no nosotros, porque yo celebro, al final de cuentas las preguntas nos plantean nuevas perspectivas y las nuevas perspectivas nos plantean crecimiento y eso es lo que hace la resiliencia. En muchas otras ocasiones, cuando se promueve mucho el tema de a mí dime la receta, dime el cómo te lo estoy haciendo ahorita, se centra incluso más en la persona que quiere ayudar que en el ayudado. Y creo que eso es algo que ustedes han permitido trabajar de forma diferente aquí y que también se los he dicho. O sea, y esto se los remarco tajantemente. Esto es sostenible en el tiempo. Se los voy a decir tal cual, ese acompañarlos, ese escucharlos, ese que participen activamente, me habla de un alto sentido de congruencia de cómo viven el tema más de cómo me lo hablan, porque también eso se ve.
¿Me explico? ¿Cómo lo interactúan entre ustedes? ¿Cómo no me vengan a decir que somos la Madre Teresa de Calcuta y cuando les digo vamos a rezar, me dicen, uy, ¿qué crees? Se me quedé sin internet. Eso es algo palpable. O sea, facilitar es reconocer que somos personas que tenemos una manera de entender la vida, que va a entrar en conflicto con el otro, que va a vivir estos procesos que hemos hablado mucho y que tengo que incluso saber qué se van a presentar y qué voy a hacer cuando se eso presente. Y eso marca una diferencia con los demás. Entonces, recapitulándolo, totalmente vinculemos los dos puntos. Me encanta y creo que este tema y esta visión de Fabiola es muy responsable, es muy esperanzadora, está centradísima en la persona, en el núcleo, en ese núcleo que les decía ahorita. A eso que ya hace Fabiola muy bien, que es mirar con posibilidad y esperanza a la persona, cuando se hace sus preguntas muy responsables como la que hizo ahorita, de qué estructura le puedo dotar para que esa esperanza no se apague, ya empieza a gestionar y facilitar condiciones diferentes. A una persona que solo llegue y pueda decir, pues vamos a meditar, a acompañarnos, porque ve otra perspectiva y lleva al tema de Lidia. Cuando esto lo empiezas a vincular como una parte que te pregunta, tener preguntas que ayuden a soportar lo que quieres hacer, empieza a ser sostenible la oportunidad de facilitar condiciones y mirar condiciones diferentes, tanto centradas en la persona como centradas en el proceso que le dé soporte a esa persona. Cuando en la primera sesión, segunda sesión, yo le dije a Fabiola, es que la estadística nos dice que no, es que es real. Y es que eso va más allá de Fernando y de Fabiola, pero eso no significa que no haya esperanza, o sea, no sustituye, suma. Eso es lo importante. Lo que hacemos aquí y lo que están haciendo ustedes aquí y su inquietud es que no sustituye, suma. Y lo que el grupo que estamos aquí tan diverso y tan diferente suma. ¿Qué diferencia un equipo de trabajo resiliente de uno que no? Es que los que estamos aquí, aún en nuestra diferencia, establecemos condiciones con todo lo que hemos visto para sumar y aprovechar adecuadamente lo que cada tiene que hacer. Y eso lo hemos trabajado impresionantemente y eso es algo que tienen que mirar. Y desde ahí lo facilitan. Recapitulándolo al tema del proyecto, también, por eso es importante, que si algo que para ustedes es importante, en donde también yo pueda mirar otro tipo de preguntas, que eso te permita estarte acompañando a largo tiempo lo que estás haciendo. Y cuando ustedes están trabajando en equipo, que también se permitan darse cuenta de que una cosa es lo que estamos diciendo y otra cosa es lo que estamos haciendo, y eso pasa en la realidad, en su realidad y en la realidad. Y también eso facilita. ¿Por qué facilitar también? Y me queda claro y cambié la palabra y uso mucho la palabra facilitar, porque algo que sí podemos hacer, aprovechando nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestras inquietudes, sumándole una dosis de tener un marco de respeto y de estructura, es que podemos facilitar y que la mayoría de la gente, por lo que sea, o aprovechar oportunidades o superar adversidades, en muchas ocasiones no busca otra cosa más que se le facilite. Y ese es el primer paso que nosotros podemos establecer a alguien que busca esperanza, que se le apagó la luz o que quiere seguir creciendo y que pareciera que los recursos se apagaron un poco. Entonces, me encantó, véanlo así, porque es lo mismo que nosotros venimos trabajando desde hace 20 años, solo con el hecho de que con resultados. Y eso es lo único, o sea, consistentemente. Y es lo que hacen ustedes y me encanta. Y creo que no lo había dicho yo contigo, Billy, pero desde lo que hacen ustedes y lo miran ustedes es perfecto porque suma. Y mi trabajo tendrá que ser, o sea, yo tengo que decirles, piénsenlo en más, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes porque para eso estamos aquí, ¿no? Yo le decía, y cierro con esta parte, de modo de broma el otro día a Lidia, cuando les dije, no me acuerdo que hablamos de dinero, cuando estábamos platicando de los proyectos, les digo, acá en la asociación hacemos más asistencial que cualquier otra cosa porque creemos en que tenemos que dotarles esta esperanza, pero alguien lo tiene que hacer y en muchas ocasiones toda la gente que nos dice que quiere ayudar no lo hace, por ejemplo. Y eso es facilitar. Va, listo, Billy, perdóname. Pero muy bien, me encantó, véanlo desde ahí. Vamos, Billy. No, nada más aquí agregando, digo, ahorita que comencé a estudiar un poquito de andragogía, de hecho mencionan que la base en la educación o esta parte en el adulto es facilitar, ¿no? Y la persona tiene que ser facilitador. Entonces va mucho de la mano con lo que hemos estado viendo en resiliencia, nosotros vamos a ser facilitadores. Y qué es lo que nació también ahorita que empecé a ver andragogía con mi proyecto, porque si bien ya conozco cómo son las personas privadas de su libertad en cuanto a resiliencia, ahora lo que sigue, ¿no? Y que lo que entiendo con el proyecto es de que tal vez, o sea, en el momento ya lo tengo estructurado, pero lo importante es qué voy a hacer después.
y ese después va a ser una intervención con ellos como facilitador, y de hecho ya como facilitador, ya con todo lo que estuvimos aquí en las diferentes sesiones, y eso es lo que nos toca, ¿no? Trabajar con ellos, tal vez hacer intervenciones educativas con ellos, no sé, pero ser un facilitador como tal para estas personas privadas de su libertad y que aumenten la resiliencia, en este caso. Y ahora, muy bueno, Billy, y véanlo así, o sea, yo creo que, y me gusta porque es que es eso, tiene que haber como bien, el punto de yo, ¿dónde encuentro la oportunidad de facilitar? Está en uno de los videos que evoluciona su discurso Cyrulnik platicando con Van Stendhal como referentes para que lo tengan ahí pues, pero en algún momento es como yo le facilito al otro a partir de las preguntas nuevas que me hago. Todo lo que vamos teniendo, véanlo así, es como yo puedo construir a partir de mi definición de lo que para mí es importante, pero de lo que también tengo que entender de las definiciones de los demás, hacia el tema de una resiliencia, por ejemplo, o de una esperanza, o de un amor, o de un acompañamiento, etcétera. Entender muy bien qué otras aplicaciones se han dado, que hay alguna que se vincula conmigo, entender la realidad en la que se mueven las condiciones, el marco real transversal que cruza todo lo que tenga que ver, porque facilitar incluso es tratar de mirar, a veces tener esa mirada de elementos que no se puedan. Puedo trabajar mucho un tema espiritual con una comunidad o con una persona, facilitando y acercando otros recursos, pero de repente a lo mejor se presentarán otros factores, otros fenómenos, otros elementos que al menos yo tengo que tratar de facilitar, cuidar. Y que incluso establecer que yo no lo voy a poder gestionar no significa que no lo esté haciendo. Estoy evaluando y estableciendo que tengo que cuidar esa parte. Y entonces hay muchos elementos favorecedores y hay muchos elementos que ponen en riesgo la oportunidad de lo que queramos hacer, ¿no? Tanto personales, etcétera. La otra perspectiva es darle estructura. Darle una estructura y vámonos esa idea. Esta parte esperanzadora que se aborda en algún momento tiene que tener una estructura porque incluso la esperanza tiene estructura. Entonces, esa confianza y ese amor propio es encontrar el mecanismo de cómo se lo facilito al otro a partir de elementos que me permitan desarrollarlo, ¿no? Y definitivamente sí, o sea, yo creo que no lo dije tanto como tendría que decirlo, pero todas y todos lo somos, solo no perdamos de vista que ese todas y todos serlo nos tendrá que evocar en materializarse de alguna forma. Y que cuando yo empiezo a facilitar, incluso la forma en la que yo me facilito hacia el otro es una manera de evaluar cómo lo estoy viviendo. Y que para eso tendremos que tener diferentes soportes. Y que ya podrán orientarse a una especialización de acuerdo a lo que estoy haciendo. Yo me estoy encargando de pulir cómo, me encargo de evaluar consistentemente que haya mecanismos que faciliten resiliencia en la implementación de las mujeres que estoy trabajando en el caso de Lidia, o en el acompañamiento o en el generar condiciones espirituales o de autorreconocimiento y autoafirmación para la gente. A lo mejor yo no soy el que les va a transformar la oportunidad del autoconcepto, pero sí les genero condiciones para que tengan un espacio para hacerlo. Y eso ya es generarles esa oportunidad de resiliencia. Y eso sí lo están haciendo y eso sí lo hacen porque incluso se lo preguntan, porque incluso lo debaten y porque incluso lo estructuran. Entonces, por eso es jugar con esos elementos de los indicadores y es el punto de establecer esos puntos fáciles, ¿no? O sea, fáciles de estructura, pero complejos en realización. Y en los proyectos terminamos de afinar eso, terminamos de dejar esa inquietud y terminamos de establecer que es un proceso que vamos a desarrollar. Ahora, siendo y pecando de humildes, la humanidad lleva siendo la humanidad tratando de entender cuál es la llave para solucionar los problemas. Y entonces la oportunidad es que lo veamos como esta perspectiva de facilitar, pero con un ojo un poco más crítico hacia nosotros para ver con mejores condiciones y un ojo más amable a los demás, ¿no? Ahora, ¿por qué considero que el tema se vuelve, el tema tiene un pico muy alto respecto al tema de lo que se le deposita en él? Porque se le deposita demasiado al concepto de resiliencia ante algo que nadie tiene respuestas. O sea, el tema de la prepandemia y la pandemia depositó mucho, y dense cuenta, en América Latina, no, no tanto en Estados Unidos, no tanto en Europa, vaya, no tanto en Asia o en África, uno de los indicadores, más allá de lo que ya viene trabajándose, era la perspectiva de la mirada de resiliencia. Porque acuérdense, cuando el miedo se desata, cuando la inquietud se desata, yo necesito tener posibilidad, necesito tener la idea de unidad, necesito saber que me puedo agarrar de algo. Y facilitar eso de forma estructurada también es algo que hacemos. Pero se disparó tanto
que al final de cuentas se le depositó todo, ¿no? O sea, y todos queremos ahora hablar con eso. Por eso somos o tratamos de ser cuidadosos con esta oportunidad de facilitar condiciones que sean sostenibles para acompañarte consistentemente a crecer en tus diferentes áreas y ayudarte a salir un poco de esa adversidad sosteniblemente de forma transversal. Muy responsable y sí, muy espiritual, muy amable, muy humana, pero muy, muy mirada ahí, ¿no? O sea, y no que sea como la solución a todos los problemas, porque eso está como complicadísimo, ¿no? Ahora, ¿dónde, si se los digo fríamente, dónde se rentabiliza? Piensen, les voy a decir tres, BCI, que vienen sus modelos UNICEF, si vemos asistencial, gubernamental o paragubernamental, como dos elementos, e incluso el tema del ejército y también la parte espiritual, cuando utilizan resiliencia, se refieren a crear mecanismos sostenibles para facilitar el desarrollo. Y el punto es ese, o sea, que nosotros seamos muy críticos en esa parte, aderezado con una parte esperanzadora, con mayor información para más preguntas, pero eso es lo que buscan. Y eso es lo que tendríamos que buscar nosotros. Ahora, ¿cuál es, dónde yo presiono mucho, ya yo, Fernando, como lo que somos nosotros en la Merced, es que materialicen, es que se pongan en el lugar del otro, es que dignifiquen, es que humanicen, es que faciliten. Y es que rompamos lo que sí consistentemente veo, estadística y personalmente. En muchas ocasiones podemos tener las cosas en la mesa, pero no nos comemos el plato. E incluso, es en serio, e incluso, se los digo, nosotros y parte del programa de facilitadores, apoyarlos. O sea, apoyarlos a lo que vayan a hacer. Ahora, ¿quieren que sea todavía más crítico? A veces el apoyo que les damos está empujado a verdaderamente que materialicen sus proyectos a largo plazo. Yo les podría decir que de 300 en promedio facilitadores que tenemos ahorita, es alto, pero solo 100 tenemos proyectos que les damos seguimiento todavía y los acompañamos y participan, pero son 100, cuando incluso por concepto, la idea es que todos fuéramos acompañándonos, ¿saben? Y acompañarlos es vincularlos, impulsarlos, lo que sea. Y eso habla de que ahí también están en su propio proceso. Y voy a cerrar con esto como para el preámbulo de las invitadas y lo que van a presentar la semana que entra, pero cuando empezamos a hablar de resiliencia y cuando yo personalmente empecé a hablar de resiliencia y me estaban asesorando en su inicio, también yo tenía la idea de ayudarle al otro, de tener la receta para el otro, de decirle te voy a cambiar la vida, de decirle cómo te lo facilito. Y la realidad es que, bueno, no decía cómo te lo facilito, ya fue después, cómo te lo cambio, cómo te lo mejoro. La realidad es que después de todo este tiempo con resultados sostenibles, lo mejor, lo más maduro, lo más adecuado es reforzar la parte humana, facilitadora y materializable de lo que ustedes pueden realizar en favor de otra persona. Y eso sí lo hacen, incluso desde la manera y las preguntas que se están haciendo. Y creo que eso lo celebro demasiado. Y es difícil, porque si ya nos vamos solo al tema personal, sin estrategia, el ego es muy fuerte. Y cuando se habla de resiliencia como un tema, un rasgo o algo vinculado al humano, no podemos quitarle la parte del ego o la parte del deseo de ayudar, de la filia por la otra o por el otro. Entonces, como eso a veces nos va a rebasar, lo mejor es que tengamos una estructura que nos permita facilitar cuando incluso eso se presente. Y creo que eso también son preguntas que hemos hecho a lo largo del diploma, para que lo tengan en reflexión. Ahora, está el programa de continuar acompañándonos y la realidad, insisto, como lo he dicho, sus proyectos, a diferencia de otras generaciones, me han sorprendido gratamente porque cumple con lo que es importante, que sea importante para ti, que te dé más preguntas y que en algún momento se pueda materializar, siempre pensando en el otro para que puedas crecer todavía más, ¿no? Y eso se lo celebro demasiado, muy mucho, muy mucho, así justo, muy mucho. ¿Listo? Entonces, ahora, eso vamos haciéndolo ya cara a cara y también por eso es importante el cara a cara, para que terminemos de afinarlo, para que podamos ver cómo te acompañamos, para que podamos evaluar otras cosas y que para que podamos recapitularlo. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Y para eso estoy aquí también, pues para que podamos preguntarlo, dialogarlo, cuestionarlo y empujarlo. Eso es importante, porque es lo mismo que hacen ustedes y harán ustedes. ¿Y por qué me propones esto? ¿Por qué dices que esto? ¿Por qué dices que el otro? ¿Por qué no aquello? Y dame la receta y dímelo. Y, ajá, es que es eso. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo aquí. Buenas noches, Fer. Hola, Tilia. Bienvenida. Me ha quedado más claro con respecto a lo de mi proyecto, con esta palabra tan agradable, tan grande, tan todo, estructura. Creo que me ha quedado más claro y creo que hasta en este momento estoy sintiendo esa responsabilidad
de llevar a cabo ese proyecto. Sí, sí lo sentía y sí tengo esa responsabilidad, pero ahorita con todo lo que tú acabas de mencionar y nos acabas de aclarar, pues me abre un abanico pues de muchas posibilidades, también de muchas preguntas, y lo voy a tomar en consideración para cuando tú tengas la oportunidad de orientarme. Sí, los vamos revisando y gracias, Otilia. Ahora, me voy a regresar al inicio. Tiene que ser algo que sea importante para ustedes y que puede ser incluso la idea y que les guste y que les inquiete y que les ayude. Para que se quede ahorita, como les dije, si lo quieren ver y con esta parte de la tradición oral del bambú, de la vida, de la naturaleza, creo que sí, puede ser la semillita que para sea importante para ustedes, que después pueda ser una pequeña raíz, incluso pueda ser un pequeño tronquito, pero tiene que ser algo importante. Y creo que con lo que nos comparte Sotilia, quisiera empujar esta idea que se lleven también de reflexión. Claro ¿dónde puedes mirar también la oportunidad de cómo te preguntas, cómo le ayudas a alguien o acompañas a alguien en lo adverso, cuando incluso miras el tema de cómo tú estás preparado para ayudarte a ti y también de lo que eso implica en los demás? Y cuando tú te empiezas a preguntar consistentemente, como me encantó lo que dijo Fabs, porque yo creo que es la pregunta que al menos todas y todos los que tenemos aquí es, ¿y cómo ayudo a alguien más? Es justo esa oportunidad de preguntarte, a lo mejor la forma en la que yo voy a ir ayudando no es ayudándolos de la forma en la que yo quisiera, pero sí estructurando condiciones para que ellos gestionen elementos que les permitan ayudarse a ellos, pero siempre con algo que esté vinculado con lo que yo, por eso los indicadores, que suenan quizá técnicos, pero son amables, o sea, son amables e importantes para ti. Y que sirvan para preguntártelo de forma diferenciada. Que si se regresan al módulo 4 y esos indicadores los aplicáramos a cada uno, se van a dar cuenta de eso. Para muchos hay cosas que tienen que ver con su emoción, tienen que ver con su vida, tienen que ver con sus pasiones, tienen que ver con lo que quieren lograr, tienen que ver con el problema que están solucionando y buscan aportar una mirada diferente y buscan facilitar condiciones diferentes y buscan verdaderamente ayudar a algo que no se había gestionado y buscan preguntarse más. Porque al final de cuentas, a partir de ahí van construyendo y van estableciendo estos puntos. Entonces, yo creo que la mirada más responsable que podemos ver en nosotras y nosotros como esta oportunidad de facilitadores es incluso darnos la oportunidad de ver algo que para mí sea importante, que sea amable, que me ayude a sentirme bien y que incluso sea capaz de preguntarme cuándo es el mejor momento de hacer lo que quiero hacer. Y retomo lo que a lo largo de los proyectos fuimos viendo es, a lo mejor, insisto, no es que yo le vaya a cambiar la vida literalmente a alguien de forma directa directa y transversal, sino yo le generaré una condición incluso para un espacio o de reflexión, o de seguridad, o de cambio, o de acompañamiento, en el cual también yo puedo ir viendo cómo verdaderamente sí le puedo ir facilitando. Y eso también lo pueden plantear desde el principio. Y en serio, o sea, eso no lo hace cualquier persona. O sea, incluso generar condiciones para una escucha de cómo te encuentras a una población, no lo hace cualquier persona y eso ya facilita. Aprovechar y acercarle condiciones de crecimiento también va escalando el proceso. Lidia. Ahorita con lo que estás diciendo, entonces solamente el hecho de escuchar a la persona cuando tiene un problema muy fuerte, cuando de repente llega una crisis en su vida, que se encuentra en un duelo, ¿también se está facilitando? Claro, lo tienes que, sí, por supuesto, pero ahora, se están facilitando condiciones para que haya la expresión emocional, si nos fuéramos a esa parte, pero si lo vemos así, tu trabajo, Lidia, no se quedará ahí. Tú te tendrás que asegurar que hayan las condiciones seguras afectivas, las condiciones emocionales, las condiciones espaciales, e incluso que se pueda acercar a otro tipo de recurso para ayudarla ya específicamente en lo que está vivenciando. Todo ese proceso es facilitarle que rompas los espacios de resistencia para que pueda salir de la casa y se le permita la escucha, que te asegures de que va a regresar o va a trasladarse adecuadamente y que va a tener un espacio cómodo, privado y seguro, por ejemplo, pensando en mujeres, en donde va a poder expresar, canalizar y compartir lo que está viviendo. Y que además nosotros sí estamos mirando qué más tendría que tener en cuenta o cerca para acercarle de acuerdo a lo que necesite. Porque la expresión emocional tendrá que llevar la resolución de esa expresión emocional. Y entonces a lo mejor tu mirada y tu trabajo es facilitarle eso como primera parte, pero no se va a quedar ahí, pero ya lo estás logrando. A lo mejor esa primera parte te lleva 2 años en una comunidad,
pero en esos 2 años vas trabajando en acercarte ya a otra red de apoyo que se encarga además de ayudarlas a vivir otras experiencias. Sí, incluso, ¿sí me explico? Y ese ya es el proceso. A lo mejor en el primer punto estás en la fase de resistencia o en la fase de meseta y hay una resistencia porque no hay recursos, no hay condiciones, porque no hay apoyo, porque la misma persona no sabe qué está viviendo. Pero poco a poco la tendrás que ir ayudando a que vaya generando condiciones nuevas, que adapte nuevos escenarios, que tenga sosteniblemente nuevos recursos, hasta que se apropie un nuevo aprendizaje. Pero está desde la fase 1. Por eso es importante que se den la oportunidad insisto, esto es importantísimo porque me encanta esa intencionalidad, cómo lo traslada Fabiola, es que sí lo somos, pero entender que eso es lo que nosotros facilitamos, esa mirada que se asegure de que en algún momento vamos a ayudar a estar en, y que todo el proceso es válido y se facilita, y que eso es a veces lo que no se logra ni tiene la gente. Aunque todas y todos lo seamos, no todos tenemos la oportunidad de incluso que nos escuchen. Y eso ya forma parte de tu programa. Y a lo mejor tu programa se queda ahí y se lo extiendes a otra parte. A lo mejor tú te encargas en tu comunidad de generar un espacio de escucha segura y se lo entregas al DIF como proceso de adaptación a las que tienen que ser canalizadas, al DIF local. ¿Sí me explico? O sea, todo ese trabajo es todo un programa que puede llevar mucho tiempo, pero cada parte suma y en cada parte se facilita algo. Esa mirada es la que tienen que observar ustedes, en que justo lo somos, lo son, pero tenemos que asegurarnos sosteniblemente de que eso se apalanque hacia algo que llegue a un punto de transformación o de acompañamiento y fortalecimiento. O sea, no todo el mundo tiene que generar un aprendizaje completo, incluso solo con resistir seguramente estamos ayudando a que se facilite esta oportunidad de no sucumbir ante lo adverso. Al inicio de cuando empezaban a hablar los colombianos de resiliencia en América Latina, se utilizaba mucho la frase sucumbir ante lo adverso. Incluso aquí en México y Nepal usaba mucho, el DIF también en los 85, 90, 95, usaban mucho la palabra sucumbir ante lo adverso, porque el punto era que la resiliencia ayudara a poner pilares que permitieran tener un piso, que no sucumbieran. Entonces, eso es también facilitarlo. Por eso las fases, por eso lo es sostenible, por eso que miremos dónde los podemos apalancar, miremos diferentes experiencias y que tratemos de ver cómo facilitamos esas condiciones. Yo creo que, y con esto voy a empujar una idea de otra reflexión final, ¿por qué también facilitar? Porque es en serio, incluso a veces la gente con los recursos o con la personalidad o con la espiritualidad o las organizaciones, a veces incluso no saben cómo facilitarlos. Y eso también es una mirada de cómo nosotros nos preguntamos eso. A veces al facilitador hay que facilitarle que se pregunte cómo lo facilita. Justo. ¿Es factible facilitar en la familia? Sí, claro. Yo lo veo O difícil. sea, es que es igual, tendrás que preparar cómo lo vas a trabajar, pero por supuesto que sí. De hecho, es lo que hacemos. Piensen en organizaciones, en cualquier organización o en cualquier institución, sea la familia, el tipo de familia que sea, etcétera, pero se generan condiciones de facilitar. Cómo se aprovechen, cómo se gestionan y cómo se trasladan, se dan. O sea, ahí sí creo y ahí sí me iría totalmente al otro polo. En todos los casos se puede. El punto es que nos preguntemos, si lo hubiera, ¿qué se va a facilitar? Y sobre qué pilares, sobre qué maneras, sobre qué elementos vamos a ir mirando para construirlo. Pero por supuesto que sí, ¿no? O sea, es que no podemos caer en las generalidades, insisto. O sea, no podemos caer en las generalidades, pero sí podemos ver las realidades. Y habrá muchos momentos en los que sí, hay muchas que todos somos resilientes, por supuesto, pero ya en lo específico es donde tenemos que trabajarlo, porque si no, o sea, ahí es donde nos perdemos, y eso es donde no me acuerdo de la frase, pero algún filósofo decía, es donde se escudan los no inteligentes, ¿no? O las no buenas personas. Las generalidades son la excusa de todos. Hay que cuidar eso. Y ese es nuestro trabajo, mirar incluso cómo facilita otra mirada, ¿no? Claro. Y que esa mirada no tenga que ser mi mirada. O sea, facilitar una mirada que enriquezca las miradas que están alrededor. Miriam, gracias, Lidia. Gracias. Sí, justo, bueno, era como parte de la participación que quería hacer. No puedo prender mi cámara porque no sé qué está pasando con mi dispositivo, pero No te preocupes. bueno, el tema es, el facilitar no quiere decir que vamos o que sea nuestra responsabilidad el cambiar al otro, ¿no? O el desarrollar, o que esa persona desarrolle la resiliencia. Tú eres finalmente el vehículo
por el cual esa persona puede lograr o alcanzar un estado de resiliencia, pero no necesariamente eso quiere decir que sea tu responsabilidad, ¿no? Finalmente creo que va en función, no sé si por ahí va la duda que tienen las compañeras, porque de pronto cuando decimos, es como los psicólogos, ¿no? O sea, el psicólogo dice, no puedes intervenir con tu familia, no, definitivamente no, pero sí puedes cambiar perspectivas, a lo mejor con tu actitud, a lo mejor con tu forma de ver la vida, con tu, no sé, creo que va por ahí, no es que sea Total, tu responsabilidad ni que tú lo vayas a hacer. Puedes tú justo. proponer, puedes tú plantear el camino que la persona decida o no ser resiliente o buscar ese camino, cambiar esa actitud, ya depende de cada uno. Total, ahora, yo enriquecería, o sea, la mirada que ustedes incluso pueden tener, tiene que tratar de ser lo más amplia y lo más recursiva posible. O sea, creo que eso es lo que tratamos de que miren acá, porque es como facilito condiciones incluso cuando hay altos niveles de resistencia o hay altos niveles de crisis o hay altos niveles buca o hay altos niveles de oportunidad, nuestra mirada tendrá que ser, o sea, los más finos y los más exigidos tendremos que ser nosotros para establecer condiciones que puedan facilitarle al otro, ¿no? Y desde la parte, por ejemplo, de la parte psicológica incluso, vaya, si los psicólogos la psicología se va a morir, decía, en algún momento Freud dice que la psicología se va a morir porque los psicólogos no se van a poder poner de acuerdo epistemológicamente. O sea, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología y quién debe de estudiarlo? Cuando estamos a 3 pasos de la inteligencia artificial, donde la parte neurológica ya va más avanzada que la parte psicológica, o sea, solo quiero conceptualizar esta parte, o sea, es un tema fino, lo humano es demasiado complejo, en donde incluso las diferentes áreas, carreras o escuelas de psicología no terminan de ponerse de acuerdo sobre incluso qué tendrían que estudiar y cómo abordarlo en un debate epistemológico, pero la otra realidad es que justo yo quisiera que miraran la oportunidad de la resiliencia desde su perspectiva transversal, desde esta parte médica, fisiológica, neurológica, social, espiritual, psicológica, y que veamos que si yo tuviera que decir la pregunta del millón que les he dicho en muchas ocasiones, ¿qué hace una persona de otra que supera más rápido sus adversidades o aprovecha mejor sus oportunidades? Hace un punto crítico de todo lo que hemos visto. Y estadísticamente lo tengo súper comprobado. Facilita, dignifica, humaniza, socializa, establece criterios, ve pilares, hace estrategias sostenibles, se permite mirar desde el otro, materializa, consistentemente colabora de forma diferente, innova en lo que está tratando de hacer, se permite el error. Todos estos puntos que hemos visto están ahí, pero el punto es que a veces tenemos que entender que no va a ser como es que es esta parte humana, tantas almas humanas haya como interpretaciones del amor, como interpretaciones del duelo, como interpretaciones de la posibilidad. Y entonces facilitar, como termina de redondear, mira muy bien ahorita, es yo acercar mecanismos que puedan ver intencionalidades diferentes que a lo mejor la persona no está viendo y se facilita en condiciones de trabajo en un punto en donde permea la realidad literal, transversal e intersectorial del ser humano. Es un tema del ser humano como ser personal y ser social, en cómo van gestionándose las oportunidades de superar lo adverso. Y es la pregunta de la humanidad. Tiene mucha boga porque se le depositan cosas y entonces viene a ser, cuando decimos facilitar, viene a dejarnos inquietudes, pero viene a aligerarnos la carga. Porque entonces yo me voy a encargar de afinar mis mecanismos para facilitar condiciones sostenibles al acompañamiento de personas e instituciones a largo plazo. Y eso sí va a marcar diferencias que se van a vincular con la esperanza, con la motivación, con la realización, con la resolución de problemas. Definitivamente, ¿no? Y también, pues alrededor de eso va a estar el debate permanente. ¿Sería un tema exclusivamente psicológico? ¿Es un tema epistemológico? ¿A qué área de la psicología debería pertenecer? Porque, insisto, incluso en la parte psicológica o en la parte teológica o en la parte filosófica, que trato de que tengamos una mirada integral de todos, porque incluso a veces ni siquiera lo ven integralmente o tratan de verlo desde diferentes perspectivas. O sea, esta especie de mirada ecléctica que incluso, o combinada con todos los saberes de una disciplina, que incluso, insisto, digo Cyrulnik porque sé que es el referente que tiene súper presente y el más vendido, pero incluso Cyrulnik juega con esta parte epistemológica del tema de la resiliencia. En algún momento esta mirada ecléctica es,
es la oportunidad de recordar al ser humano que puede sin tener que darle una etiqueta de en qué condiciones, pero sí facilitarle elementos para que pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que todo el mundo se lo iba a pelear, porque es un tema de palabra, es un tema de lenguaje, es un tema de historia, es un tema social, pero lo que sí es real es que sí hay una diferencia, o sea, sí hay una diferencia, sí se hace una diferencia cuando se facilitan condiciones. Eso incluso ya siendo, no me metí por ahí mucho con este grupo, como sí lo he hecho con otros y como lo hago en otros espacios, pero ya metiéndonos en la parte de lo personal, desde dónde establecemos nuestro discurso, desde dónde establecemos nuestra propuesta, desde dónde establecemos nuestra inquietud de la ayuda al otro, tendríamos que evaluar incluso cómo me ayudaron a mí para llegar aquí. Cómo me permití que me ayudaran a mí para ser la persona que soy ahora, en donde todas y todos lo somos. Y eso nos dará otra mirada de cómo nos relacionamos con todo lo que hemos visto desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, por eso es afable la oportunidad de facilitar, es súper inquietante, es súper intrigante, insisto, todas y todos con la pregunta adicional que no tienen otros, que nos hacemos aquí de cómo facilitar, estamos en el camino correcto para seguir estableciendo condiciones para poder hacerlo. Y eso es determinantemente un 80-20, establece condiciones de algo que es probable que muchos otros no miren. Incluso desde el amor, de las ganas de acompañar al otro, desde reconocer que todos lo somos, desde mi parte espiritual. Pero lo que yo sí tengo que decirles es que no es un tema de creencias también. O sea, ya cuando lo voy a hacer, es un tema de realidades. Y tengo que poner la realidad de todo lo demás, incluso sobre lo que yo considero importante. Y ahí también se facilita la oportunidad de establecer cómo miramos y se mira al otro. Y no lo hicimos tanto aquí, pero piénsenlo. Yo les decía con el tema incluso de ir al hospital con los niños con cáncer. Hay muchas, por ejemplo, o el tema de las mujeres, o el tema de los hombres masculinos organizacionales estresados que no pueden hablar de sus vulnerabilidades emocionales. O sea, hay muchos escenarios donde de repente podemos llegar y decir, todos somos resilientes hasta que nos toca acompañarlos y vemos pues que no es tan fácil de repente que ellos puedan verlo en sí, porque están enfrentando una situación que necesita que alguien les facilite otra mirada, pero no desde mi mirada, sino desde la mirada que podamos ver en ellos, ¿no? Entonces, eso reflexionenlo demasiado desde la posición en que todas y todos lo somos, y todas y todos, al menos los que estamos aquí, sí tenemos un nivel de consideración hacia la pregunta que nos permita maquetar de forma diferente cómo acompañarnos en el proceso de acompañar a otros. Y eso, incluso por sí mismo, ya también es altamente responsable y es facilitador. Eso facilita incluso más esperanza a largo plazo a través de nuestras acciones, ¿no? Entonces, muy buenos planteamientos. Ahora, vamos a seguirlo peloteando cara a cara y por eso me regreso al origen de lo bonito. Que sea algo importante para ti, que sea algo que te inquiete, que sea algo que te mueva, que sea algo que te gustaría tener en consideración en el corto, mediano, largo plazo, y de ahí ya le vamos acotando otro tipo de líneas para mirar cómo es la forma en la que puede, desde lo que estás haciendo, facilitarle a alguien una condición hacia una diferencia y crecimiento, ¿no? Que no significa cambiarle la vida a la gente drásticamente, sino incluso que verdaderamente cuente con un espacio cada 100 días en un año para que pueda relajarse y reconocer que es una buena persona. O sea, hasta algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, llévense esta parte desde reflexión y bien. Y ya, y Lidia, de lo que preguntas, ahí les acercamos, también estamos trabajando en eso, pero ya con calma les acercamos esa mirada. ¿Alguna otra pregunta? Y la verdad me encanta que seamos, que eso es lo que tenemos que procurar y lo que tenemos que confraguar. Y esto en este grupo creo que ha sido bastante rico y se lo celebro mucho, en serio. Eso ya tendrán que llevarse una reflexión muy fuerte de que literalmente sí marca una diferencia rotunda respecto a lo que se puede hacer. Y que estas preguntas tendrán que ayudarnos a largo plazo. Aquí y en nuestra persona y en lo que hagamos. Entonces, el lunes que entra presentan, el otro lunes hacemos secciones con dos, pero todos nos vamos a ir acompañando con el tema de sus proyectos. Así que ustedes relajados y nosotros nerviosos. Entonces, ya tenemos algunos, ya están las fechas, ya tengo unas fechas que tengo que reagendar, tengo algunas participaciones que vamos a mirar diferentes. Entonces, mañana las que me faltan, por ejemplo, de Lidia y Otilia, aparte de la revisión de su proyecto, mañana voy con Eli para acercárselas, ¿vale? Por ejemplo, de las que me acuerdo de ti. Listo. Entonces, vámonos. Lidia, Otilia, Fabs, Mari, Miriam, Fer, Billy, Katy, Eugenia, Marcela, Marta, cualquier cuestión, duda, lo que sea, cuando vayamos a revisar proyectos, igual ahí los vamos preparando para que los trabajemos, ¿vale?
Te hice una pregunta en el chat. Sí, te digo Perfecto, que muchas gracias. a ustedes tenemos que acomodar eso porque estamos por lanzar un espacio para eso en las páginas, pero ya te Qué lo bueno. hacemos, ¿va? Ok, va. ¿Cuándo sería poderme entrevistar contigo, Fer? Si quieres, yo creo que esta misma semana, esta misma semana, probablemente el jueves que voy a estar de viaje, en el transcurso de viaje podemos agendar que podamos revisar. Entonces, Ok, pero mañana reviso opciones para verlo con él y que podamos ver la gente, ¿va? Con ok, todos y todas. Ok. Y una ok, muy pregunta, amable. los que ya estamos agendados, ¿siguen en pie la cita contigo? Sí, sí, por supuesto, Ah, ok. Marcela. Sí, Perfecto, gracias. las que me están preguntando son adicionales que salieron adicionales a las revisiones de proyectos. Entonces no te preocupes. Sí, ahí vamos agendándolo para que pueda ir acompañándolos uno por uno. Las que están agendadas, sí, ya Gracias. están agendadas. No por nada, Marcela. Ok. Listo. Descansen muy rico, descansemos Bye. el alma y el corazón y la mente. Entonces, cenen muy rico. Muy Bye. amable, Gracias, gracias. buenas noches. Bye. Bye a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.